Hay coordenadas que no existen en ningún mapa oficial. Hay lugares que el ejército juró que nunca construyó. Y hay hombres que regresaron de la guerra sin poder explicar lo que vieron debajo de la tierra, en las afueras de Danen, en el año 1968. Esto es lo que encontraron. El primer informe llegó un martes por la mañana al escritorio del teniente coronel Warren Holt, en una base aérea que oficialmente no procesaba ese tipo de documentación. Era un formulario estándar de reconocimiento de terreno, firmado por un sargento de nombre James Eldrick, con fecha del 14 de marzo de 1968. Todo parecía rutinario hasta que Holt llegó a la última línea del informe, donde el campo de coordenadas estaba relleno con números que él conocía de memoria. Eran las coordenadas de un sector que había sido marcado como vacío en todos los mapas que circulaban entre las unidades de campo. Un sector donde, según los registros oficiales, no había absolutamente nada. Pero el sargento Eldrick había escrito algo distinto. Había escrito: estructura subterránea confirmada. Acceso sellado. Presencia de señalización en idioma no identificado. Holt cerró el informe. Lo abrió otra vez. Lo cerró de nuevo. Llamó a su asistente y le pidió que localizara al sargento Eldrick de inmediato. El asistente regresó 20 minutos después con una expresión que Holt no supo interpretar en ese momento, pero que recordaría durante el resto de su vida. El sargento Eldrick, le dijo el asistente en voz muy baja, había sido dado de baja médica esa misma mañana. Según el registro, había sufrido un episodio de confusión aguda durante una patrulla nocturna. Estaba en el hospital de Campana. No podía recibir visitas. El informe desapareció del escritorio de Holt esa misma tarde, pero él ya lo había memorizado. Para entender lo que ocurrió en ese búnker, hay que retroceder 6 semanas. Hay que ir hasta una noche de febrero de 1968, cuando una unidad de reconocimiento de 12 hombres recibió órdenes de penetrar en una zona boscosa al suroeste de Danen, en las colinas que los locales llamaban Nuilan. Las montañas largas. La misión era simple en papel: evaluar actividad enemiga en un corredor de suministro sospechoso, registrar cualquier infraestructura, regresar antes del amanecer. El teniente que comandaba esa unidad se llamaba David Carve, 28 años, hijo de un pastor metodista de Ohio. Había llegado a Vietnam 7 meses antes, convencido de que la guerra era algo que los hombres podían entender si prestaban suficiente atención. Esa noche en las colinas de Nuilan fue la primera vez en su vida que sintió que había cosas que ninguna atención del mundo podría explicar. Salieron de la base a las 11 de la noche. El terreno era familiar hasta cierto punto. Árboles altos, barro que absorbía cada paso, el sonido constante de insectos que a veces se detenía sin razón aparente. Los hombres de Carve eran buenos soldados. Habían hecho ese tipo de recorrido docenas de veces. Conocían las señales, conocían los ritmos de la selva. Pero esta vez algo estaba diferente desde el principio. El primer hombre que lo notó fue el cabo Reyes, un californiano de 21 años que tenía la reputación de tener los mejores instintos de la unidad. Reyes se detuvo a los 40 minutos de marcha y levantó el puño. La columna se congeló. Carve se acercó en silencio. Reyes señaló hacia abajo. A sus pies, casi invisible bajo una capa de hojas y ramas pequeñas, había una estructura de metal. No era equipo militar abandonado, no era chatarra de combate. Era un marco rectangular, perfectamente nivelado, perfectamente soldado, incrustado en la tierra como si llevara ahí mucho tiempo, como si la selva hubiera crecido a su alrededor de forma deliberada. Carve sacó su linterna y la encendió, con la mano cubriendo el lente para no proyectar demasiada luz. El metal era gris oscuro, casi negro, no tenía marcas visibles, no tenía óxido, y eso era lo que más lo perturbaba, en el calor húmedo de esa selva. Cualquier metal sin recubrimiento especial se oxidaba en semanas. Ese marco parecía nuevo. Mandó a 2 hombres a cubrir el perímetro y ordenó a Reyes que buscara alguna forma de apertura. Lo que encontraron debajo de las hojas no era solo un marco, era una puerta de acero de aproximadamente 1,5 metros de ancho por 2 de alto, con un mecanismo de cierre que ninguno de los hombres había visto antes. No era una cerradura convencional, era una serie de discos metálicos con símbolos grabados, dispuestos en una secuencia circular, como una combinación, pero de una tecnología que no correspondía con nada que el ejército estadounidense usara en esa época. Carve fotografió todo con la cámara que llevaba,
para documentación de campo. Tomo 12 fotos. Luego mando el informe de coordenadas por radio, con instrucciones de que fuera marcado como prioritario. El informe llegó. Las fotos. Nunca. Esa noche, mientras los hombres de Carve deliberaban sobre si intentar abrir la puerta o esperar refuerzos, uno de los soldados, un muchacho de Georgia llamado Emmett Price, se arrodilló junto al marco metálico y pasó los dedos por los símbolos de los discos. Los discos giraron solos. No hubo ningún sonido previo. No hubo vibration. No hubo mecanismo audible. Los discos simplemente comenzaron a rotar, uno a uno, con una precisión que parecía maquinal pero que no tenía ninguna fuente de energía visible. Y entonces la puerta se abrió. Lo que había debajo no era un túnel de tierra, no era una cueva, era un pasillo. Un pasillo de concreto, perfectamente construido, con paredes lisas, con un suelo de un material ninguno de los hombres pudo identificar, que no era concreto ni metal, sino algo intermedio. Algo que absorbía el sonido de sus pasos de una forma que les helaba la sangre. A los lados del pasillo, había tuberías de un diámetro considerable, recorriendo la longitud completa de la estructura, hacia una oscuridad, que sus linternas no alcanzaban a penetrar del todo. Y había luz, muy tenue, casi inexistente. Pero había una luminosidad azulada, que venía de alguna parte más adentro, que no pulsaba ni fluctuaba, que simplemente existía sin ninguna fuente aparente. Carve tomó la decisión en 3 segundos. 2 hombres se quedaban arriba, en posición de seguridad. El resto bajaba. Nunca había hecho una elección que lamentara tan profundamente. El pasillo tenía unos 40 metros de longitud. A medida que avanzaban, la temperatura bajaba de forma perceptible. No el frío húmedo de una cueva, sino un frío seco, casi artificial. El tipo de frío que Carve había sentido una sola vez en su vida, en el interior de una instalación de almacenamiento criogénico, que había visitado durante su entrenamiento en Fort Benning. El tipo de frío que requiere maquinaria, pero no había ninguna maquinaria visible. A mitad del pasillo, Reyes se detuvo y señaló la pared izquierda. Había texto, no en inglés, no en vietnamita. Era un alfabeto que ninguno de los hombres reconoció, grabado directamente en el concreto con una precisión que sugería herramienta mecanizada, no mano humana. Las letras, si es que eran letras, tenían una simetría perturbadora. Carve las fotografió con la cámara que llevaba, o al menos lo intentó. La cámara no disparó. La batería marcaba carga completa, pero el mecanismo no respondía. Siguieron avanzando. Al final del pasillo había una sala. No era grande, tal vez 10 metros por 10, pero lo que contenía convirtió ese espacio en el lugar más extraño que cualquiera de esos hombres había pisado en su vida. En el centro de la sala había una mesa de metal, del mismo material gris oscuro que la puerta exterior. Sobre la mesa había documentos, carpetas, muchas carpetas, dispuestas en filas perfectas, como si alguien las hubiera ordenado hace poco tiempo. Algunos de los documentos tenían el logo que Carve reconoció de inmediato. Era el sello del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Pero había algo más en esa sala. En la pared del fondo había una serie de pantallas, monitores rectangulares, con marcos metálicos negros, mostrando imágenes en movimiento, imágenes de lugares que Carve pudo reconocer: calles de Saigon, la bahía de Da Nang, el interior de lo que parecía una sala de reuniones en algún edificio gubernamental. Las pantallas estaban encendidas en una instalación subterránea, en medio de la selva, sin ninguna conexión eléctrica visible. Esas pantallas estaban mostrando imágenes en tiempo real de lugares a cientos de kilómetros de distancia. Carve se acercó a la mesa y abrió la carpeta más cercana. Las primeras páginas eran en inglés, eran fichas de personas, nombres, fotografías, fechas. No eran soldados, eran civiles, funcionarios. Algunos de ellos, Carve los reconoció. Había visto sus caras en periódicos, en briefings de inteligencia. Había fichas de estadounidenses, había fichas de soviéticos, había fichas de personas cuya nacionalidad no estaba indicada en ningún campo visible. Y había una ficha con una cara que Carve tardó 3 segundos en reconocer, porque no esperaba verla ahí. Porque no había ninguna razón en el mundo para que esa cara apareciera en ese lugar. Era su padre. No era un error, no era una confusión. Era la fotografía
que su madre había tomado, en el verano de 1961, en el porche de la casa familiar en Ohio. El pastor metodista de 52 años, con su sombrero de verano, y su sonrisa tranquila, con su nombre completo escrito debajo, con una serie de números y códigos al lado, que Carve no supo interpretar, y con una fecha de seguimiento que era de 2 semanas atrás. Alguien había estado vigilando a su padre, en ese búnker, en esa selva. Alguien había estado recopilando información sobre un pastor de Ohio, que nunca había tenido nada que ver con ninguna guerra, o al menos eso era lo que Carve había creído toda su vida. Lo que encontró después nunca fue explicado oficialmente. Detrás de la última fila de carpetas había un objeto que no encajaba con nada de lo demás. Era una caja de metal, pequeña, del tamaño de un maletín de médico, con el mismo cierre de discos simbólicos que la puerta exterior. Carve la tomó en sus manos. Pese su tamaño, era sorprendentemente ligera, casi vacía. Pero cuando la agitó con suavidad, algo se movía adentro, algo sólido, algo que rotaba con un sonido que no era el de un objeto común. Reyes le dijo en voz baja que se fueran, que eso no era un objetivo de reconocimiento, que estaban muy adentro, que algo estaba mal con ese lugar. Carve no lo escuchó. Empezó a intentar abrir la caja con los mismos movimientos que había observado cuando Emmett Price había tocado los discos de la puerta. Giró el primer disco, luego el segundo. Cuando fue a girar el tercero, todas las pantallas de la pared se apagaron al mismo tiempo. La luz azul se intensificó por un segundo, y luego todo se apagó. Oscuridad total, silencio total, el tipo de silencio que no es ausencia de sonido sino presencia de algo que lo absorbe. Reyes encendió su linterna, los otros hombres encendieron las suyas. El pasillo seguía ahí, la sala seguía ahí, los documentos seguían ahí, pero la caja de metal había desaparecido de las manos de Carve. No la había soltado, no la había dejado caer, simplemente ya no estaba ahí. Sus manos estaban vacías, y él no tenía ninguna explicación para eso. Salieron del búnker en menos de 2 minutos. Carve ordenó el ascenso sin discusión, sin debate, con una urgencia en su voz que sus hombres nunca le habían escuchado antes. Cuando el último soldado emergió a la superficie, el marco de metal que había servido de entrada comenzó a cerrarse solo. Los discos giraron en sentido contrario. La puerta encajó en su lugar con un sonido que era demasiado preciso, demasiado mecánico para ser natural. Y entonces la selva recuperó su sonido normal. Los insectos volvieron. El viento movió las ramas. El barro absorbía sus pasos como si nada hubiera ocurrido. Llegaron a la base 4 horas después. Carve redactó su informe esa misma mañana, con la precisión había aprendido en el ejército, incluyendo cada detalle, cada medida, cada observación. Entregó el informe al capitán que comandaba su sector. El capitán lo leyó en su presencia. No dijo nada durante 5 minutos completos. Luego preguntó: ¿tiene los negativos de las fotos? Carve dijo que la cámara no había funcionado. El capitán asintió muy despacio. Guardó el informe en su cajón. Miró a Carve directamente y dijo: sargento, usted y su unidad estuvieron en cuadrícula 4 y 7 y Delta esa noche. Realizaron reconocimiento estándar. No encontraron infraestructura enemiga significativa. Eso es lo que el registro va a decir. Carve no era de los hombres que discuten con superiores, pero tampoco era de los que aceptan mentiras sin acusar recibo. Dijo: sí, señor. Y salió del despacho. Esa noche escribió todo de nuevo, no en papel del ejército, en las páginas en blanco del libro de salmos que llevaba desde Ohio. Escribió cada detalle que recordaba, los símbolos en los discos, la temperatura del pasillo, las pantallas encendidas, los documentos, la ficha de su padre, la caja que había desaparecido. Escondió el libro dentro del forro de su mochila. 3 días después, la mochila fue inspeccionada durante un control de rutina. El libro no estaba. Lo que ocurrió en los meses siguientes fue una acumulación de coincidencias que Carve tardó varios años en comprender como un patrón. Lo transfirieron a una unidad diferente, lejos de Danen. Sus solicitudes de información sobre la cuadrícula 4 y 7, el Delta, fueron denegadas sistemáticamente, a veces sin respuesta, a veces con la simple notación de que ese sector no contenía información clasificada relevante para su rango. Los hombres de su unidad original fueron distribuidos a distintas bases a lo largo de los meses siguientes. Reyes fue enviado a una misión en Laos,
de la que regreso con una herida en el hombro y sin voluntad de hablar sobre lo que había visto ahí. Emmett Price, el muchacho de Georgia que había tocado los discos, fue evacuado a un hospital en Filipinas por razones que el registro oficial describía como estrés de combate severo. Carve intentó visitarlo 2 veces. Las 2 veces le dijeron que Price no estaba en condiciones de recibir visitas. Price fue dado de baja médica 6 meses después. Regresó a Georgia. Carve no volvió a saber de él hasta 1974. La guerra continuó. Carve cumplió su servicio. Participó en operaciones que no tuvieron nada de extraordinario, en el sentido más brutal de la palabra. Combate convencional. Pérdidas convencionales. El tipo de horror que tiene una layica, aunque sea una layica terrible. En ese contexto, lo que había visto en el búnker comenzó a adquirir los contornos de algo que quizás no había ocurrido exactamente como él lo recordaba. La memoria hace eso con las experiencias extremas. Las redibuja, las suaviza en algunos bordes, las agudiza en otros. Pero había una cosa que Carve no podía suavizar ni redibujar: la cara de su padre en esa ficha. Regreso a Ohio en 1969. Su padre seguía ahí, en el porche de la misma casa, con el mismo sombrero de verano. Un pastor metodista sin historia militar, sin conexiones gubernamentales evidentes, sin ninguna razón para aparecer en una instalación clandestina en las colinas de Vietnam. Carve nunca le preguntó directamente. No encontró la forma de formular esa pregunta sin destruir algo que no quería destruir. Pero observó, durante los años siguientes, observó a su padre con la atención que había aprendido en la selva. Y fue en 1971 cuando notó algo que no había notado antes. Una vez al mes, su padre recibía una llamada telefónica que tomaba en su estudio con la puerta cerrada, siempre en martes, siempre a las 9 de la noche. Siempre duraba exactamente 12 minutos. Carve nunca pudo escuchar esas conversaciones. Su padre murió en 1976, de un infarto, sin haber dicho nada. Pero en el estudio, entre sus papeles, Carve encontró algo después del funeral. Era una fotografía, pequeña, en blanco y negro, tomada en un interior que Carve reconoció de inmediato a pesar de que solo había estado ahí una vez, en la oscuridad, con una linterna en la mano. Era la sala del búnker, la mesa de metal, las carpetas, las pantallas en la pared, y en la fotografía, de pie junto a la mesa, había un hombre que Carve no había visto esa noche. Un hombre con traje civil, con el rostro parcialmente vuelto hacia la cámara. Era su padre. Carve tardó mucho tiempo en procesar eso, mucho tiempo en construir una narrativa que pudiera contener todos esos elementos sin colapsar. Su padre en el búnker, las llamadas mensuales, la ficha de vigilancia, la caja que había desaparecido de sus manos, lo que eventualmente concluyó, con la información que tenía, era esto: su padre no era un pastor metodista que había tenido la mala fortuna de aparecer en un expediente de inteligencia. Su padre era parte de algo que tenía una presencia física en esas colinas de Vietnam mucho antes de que el ejército estadounidense construyera nada en esa zona. Algo que había existido ahí antes, quizás mucho antes, y que simplemente había continuado existiendo a pesar de la guerra, o tal vez a través de ella. En 1974, Carve localizó a Emmett Price en un pueblo del sur de Georgia. Price vivía solo. Trabajaba en una ferretería. Había dejado de tener contacto con cualquier persona que hubiera conocido en Vietnam. Carve condujo hasta Ala sin avisar. Cuando Price abrió la puerta y vio quién era, no dijo nada durante casi un minuto. Solo lo miró. Luego dio un paso atrás para dejarlo entrar. Hablaron durante 6 horas. Price había tenido una experiencia diferente en el búnker, o más bien, había tenido una experiencia adicional que no había compartido con nadie ese momento porque no había encontrado las palabras y porque tenía miedo de que lo creyeran loco. Cuando había tocado los discos de la puerta y estos habían comenzado a girar, Price había sentido algo que no era físico y no era completamente mental, algo intermedio, una transferencia de información. Era la única forma en que podía describirlo, como si los discos estuvieran leyéndolo él en lugar de Al Reeves. Y en esa fracción de segundo, mientras los discos giraban, Price había visto algo. No con los ojos, con algo más adentro. Había visto la sala antes de entrar en ella. Había visto los documentos, las pantallas,
La mesa. Había visto la caja de metal en el centro de la mesa, antes de que nadie la hubiera encontrado. Y había visto a alguien en la sala. Alguien que no estaba ahí cuando ellos entraron. Alguien que era visible solo en ese instante de contacto con los discos. Como si existiera en una capa diferente del mismo espacio. Un hombre con traje civil, de pie junto a la mesa, mirando directamente hacia donde Price Star, y ha parado unos segundos después. Carver sacó la fotografía que había encontrado en el estudio de su padre. Price la miró durante un tiempo muy largo. Dijo: ese es él. Carver regresó a casa esa noche con más preguntas de las que había llevado, pero una de ellas lo había acompañado desde el principio, desde el momento en que había abierto esa carpeta y visto la cara de su padre. Y ahora tenía una dimensión nueva. Una dimensión cambiaba el sentido de todo lo demás. Si su padre había sido parte de lo que operaba en ese búnker, entonces su propio envío a Vietnam, su asignación a esa unidad específica, su inclusión en esa misión de reconocimiento, en esas colinas específicas. Nada de eso había sido un accidente. Alguien lo había puesto ahí. Eso era lo que nunca había podido explicar de otra forma. La precisión de todo. 12 hombres enviados a una cuadrícula específica, en una noche específica. Un soldado que toca los discos por instinto. Una puerta que se abre. Un teniente que encuentra la ficha de su propio padre entre cientos de carpetas. O la encontró porque estaba destinada a ser encontrada. O la pusieron ahí para que la encontrara. Hay una tercera posibilidad que Carver nunca compartió con nadie en vida. Una posibilidad que escribió en una carta que fue encontrada entre sus papeles cuando murió en 1998, en Columbus, Ohio, a los 58 años. De un cáncer de pulmón, según sus médicos había progresado con una velocidad inusual. En esa carta, Carver escribía que en los años posteriores a su visita a Georgia, había continuado buscando información sobre el búnker por sus propios medios. Había contactado a otros veteranos. Había revisado registros desclasificados. Había rastreado lo que podía rastrear. Y había encontrado algo. No sobre el búnker en sí, sino sobre las coordenadas. Había descubierto que esas coordenadas, la cuadrícula exacta, donde su unidad había encontrado la puerta de metal, aparecían en documentos que precedían en varios años a cualquier presencia militar estadounidense en Vietnam. Aparecían en reportes de una agencia que no era el ejército, que no era la CIA tal como se conocía públicamente, que tenía un nombre en código, que Carver había visto una sola vez, en un documento, al que no debía haber tenido acceso. El nombre en código era Umbral. No encontró más información sobre Umbral, no en archivos públicos, no en ningún registro desclasificado. Era como si la organización no hubiera existido, solo en ese papel y en ninguna parte más. Pero había otra cosa. En su investigación, Carver había localizado un testimonio. Un hombre que había trabajado como contratista civil para el ejército en Da Nang, entre 1965 y 1967. Un ingeniero de sistemas de comunicación de nombre Harlan Beck, que había dado una entrevista informal a un periodista independiente en 1991. La entrevista nunca se publicó. El periodista murió en un accidente de tráfico en 1992, pero la grabación existía. Y Carver había obtenido una copia por medios que no especificaba en la carta. En esa grabación, Beck describía haber sido contratado para instalar cierto equipo de comunicación en una instalación que sus supervisores describieron como una estación de monitoreo experimental. La instalación estaba en las colinas al suroeste de Da Nang. Beck nunca vio el interior completo. Solo trabajó en un sector específico, con acceso restringido, acompañado en todo momento por personal que no usaba uniformes militares convencionales y que se negaba a identificarse por nombre. Lo que Beck sí vio fue suficiente para perturbarlo el resto de su vida. Los equipos que instaló eran convencionales. El cableado, los transmisores, los receptores. Todo era tecnología estándar de la época, pero estaban siendo conectados a algo que no era estándar, a algo que Beck describió como un núcleo central del que no podía determinar la naturaleza, porque estaba encerrado en una cámara a la que nadie del equipo técnico tenía acceso. Una cámara que emitía el mismo tipo de luz azulada tenue que Carver y sus hombres habían observado años después. Beck preguntó una vez qué había en esa cámara. El hombre que lo supervisaba, un tipo de mediana edad con acento que Beck no pudo ubicar geográficamente, dijo simplemente: el corazón del sistema. Beck no hizo más preguntas.
Pero había algo más en la grabación. Al final, cuando el periodista le preguntó y había vuelto a pensar en esa instalación con el paso de los años, Beck dijo que sí, que había pensado en ella con frecuencia, y que había llegado a una conclusión que podía sonar paranoica, pero que para él tenía una lógica interna sólida. Lo que había instalado en esas colinas no era un sistema de comunicación en el sentido convencional, era un sistema de escucha, pero no estaba diseñado para escuchar comunicaciones de radio o de cualquier otro tipo de transmisión electromagnética convencional. Estaba diseñado para escuchar algo diferente, algo que Beck no podía nombrar con precisión técnica, algo que, según los documentos parciales que había visto durante su trabajo, los ingenieros del proyecto llamaban señales de fondo, no como metáfora, como descripción técnica de algo que existía en el espectro, de una forma que los instrumentos de la época apenas podían detectar. Carve terminaba su carta con una observación que, decía, podía ser la conclusión de un hombre que había dedicado demasiados años a buscar sentido, donde quizás no lo había, pero también podía ser la única explicación que contenía todos los elementos sin excluir ninguno. Su padre había sido parte de Umbral. Umbral había construido ese búnker antes de la guerra, usando la guerra como cobertura operacional. El búnker no era una instalación militar, era una instalación de investigación. Y lo que investigaba no era el enemigo convencional, era algo que había detectado en esa Arillan, en esas frecuencias que Beck llamaba señales de fondo. Algo que emitía información de una naturaleza que los científicos del proyecto habían pasado años intentando decodificar. Y la caja de metal que había desaparecido de las manos de Carve esa noche. La caja ligera con el objeto que rotaba adentro. Era, según su propia teoría, la razón de todo lo demás, no el resultado de la investigación, el punto de partida, el artefacto original, alrededor del cual habían construido primero la teoría, luego el sistema de detección, luego el búnker, luego la red de personas que lo operaban, alrededor del cual habían construido su propio reclutamiento, el de su padre. Muchos años antes de que él naciera, la carta terminaba sin conclusión, terminaba con una pregunta que Carve había tenido desde el principio, y que todavía no tenía respuesta. La pregunta era, si la caja desapareció de mis manos en el momento en que apague las luces, y si nadie más en esa sala la tocó, entonces ¿dónde está ahora? Nadie respondió esa pregunta, pero en 2003, 25 años después de que Carve entrara en ese búnker, un equipo de investigadores que trabajaba en un proyecto de documentación de infraestructura militar de la era de Vietnam solicitó permiso para acceder a ciertos sectores del terreno, en las afueras de Da Nang. El permiso fue concedido con restricciones. El equipo, formado por 4 personas, pasó 3 días en la zona. Nunca presentaron su informe final. 2 de los miembros del equipo renunciaron a sus posiciones académicas en los meses siguientes. Un tercero solicitó una licencia de salud mental, se extendió por 2 años. El cuarto, una historiadora de nombre Christine Varga, dio una conferencia en una universidad de Budapest en 2004, en la que mencionó, de pasada, casi como una anécdota, que durante su trabajo de campo en Vietnam había encontrado indicios de una estructura subterránea que no aparecía en ningún registro oficial de construcción militar. La conferencia fue grabada. El fragmento con esa mención fue editado de la fecha en que circuló posteriormente, pero alguien había guardado la grabación original. En ella, Varga decía algo más que lo que el texto editado contenía. Decía que la estructura que habían encontrado no mostraba signos de abandono, que el equipo que había dentro, o lo que quedaba de él, estaba en un estado de conservación que no correspondía con más de 3 décadas de inactividad, en un clima tropical, que había documentos en la sala central que, a primera vista, parecían haber sido colocados ahí recientemente. Y que había una cosa en particular que la había perturbado más que cualquier otra. En la pared del fondo de la sala, debajo de las pantallas que ya no funcionaban, había una inscripción en español, solo 4 palabras. Varga no las repitió en la conferencia, pero alguien que estaba en la audiencia esa noche, alguien que había viajado específicamente desde América Latina para escuchar esa conferencia, y que se marchó antes de que terminara, había anotado algo en una libreta. 4 palabras en español. El registro de esa libreta existe. Forma parte de un archivo privado, cuya ubicación es conocida por muy pocas personas, hasta donde se puede verificar.
Nadie ha intentado acceder a ese archivo en los últimos 5 años, o si alguien lo ha intentado, no ha vuelto para contarlo. Lo que ocurre en ese búnker continúa sin explicación oficial. Las coordenadas de la cuadrícula 4 y 7 delta siguen apareciendo en documentos que no deberían contenerlas. El nombre en código umbral sigue sin aparecer en ningún archivo desclasificado. Y en alguna parte, en una caja de metal que pesa menos de lo que debería, y que contiene algo que rota sin fuente de energía visible. Hay una respuesta que nadie ha podido formular todavía. O quizás la respuesta ya existe. Quizás alguien la tiene. Quizás la tiene desde 1968. Desde la noche en que una puerta se abrió en las colinas de Nuilan, y un teniente de Ohio encontró la fotografía de su padre en un lugar que oficialmente nunca existió. Quizás la respuesta siempre estuvo ahí, en el lugar donde nadie pensó en buscarla.